La semana pasada vi una escena en un parque que de verdad se me quedó grabada. Un niño, tendría unos 6 o 7 años, intentaba por fin ir en bici sin ruedines. Se tambaleó un poco, pedaleó con todas sus fuerzas y claro, como era de esperar, acabó en el suelo. No fue una caída grave, más bien un susto. Pero la reacción de su padre no fue un abrazo, fue un grito de frustración. Te dije que miraras al frente. ¿Es que no escuchas? Y la cara del crío pasó del susto de la caída al miedo, pero un miedo por la reacción. Y esa imagen para mí resume perfectamente el tema de hoy. Nuestra cultura del error. Vivimos obsesionados con el éxito ya, ahora mismo, y hemos convertido el error en un tabú, en un fracaso. Es que esa escena es un microcosmos perfecto del problema, porque la cuestión no es si el niño se va a caer o no, se va a caer, es inevitable. La verdadera pregunta es, ¿qué aprende en ese segundo en que se levanta? Aprende que fallar es peligroso, que provoca el enfado de la gente que le quiere, o aprende que es una parte normal del proceso y que tiene la fuerza para volver a intentarlo. Exacto. Y para explorar esa pregunta, hoy vamos a analizar un texto muy práctico, muy directo, de la psicopedagoga Sonia López Iglesias. Nos ofrece un marco para que los adultos podamos guiar a niños y adolescentes a transformar esa percepción del error. Nuestra misión aquí es desgranar sus estrategias, pero también, ponerlas a prueba, ver cómo se aplican en el mundo real, más allá de la teoría. Me parece un enfoque perfecto, porque el texto de López Iglesias, aunque es conciso, es un punto de partida excelente. Critica eso que ella llama la exaltación del éxito inmediato de nuestra sociedad. Y su propuesta no es una utopía donde nadie falla, sino algo mucho más potente: construir la resiliencia para aprender a levantarse. Y el arquitecto de esa resiliencia, como bien apunta el texto, es siempre el adulto. De acuerdo. Pues empecemos por el primer pilar que menciona el texto, que es el poder del lenguaje. Dice que es vital que niños y adolescentes escuchen hablar del error en términos positivos, como una oportunidad valiosa. Pero añade algo crucial: acompañarlo de una actitud serena y natural. Y aquí es donde me surge la primera duda. En la teoría suena genial, pero en la práctica, ¿cómo mantienes una actitud serena cuando tu hijo adolescente acaba de suspender un examen importante por no haber estudiado? ¿O ha roto algo de valor por un despiste? ¿La frustración del adulto es real? Es una pregunta fundamental, porque toca la diferencia entre un ideal y la realidad emocional. El texto no pide que los adultos seamos robots sin emociones, para nada. La clave no es reprimir la frustración, sino gestionarla. La actitud serena no significa no sentir nada. Significa hacer una pausa antes de reaccionar. Significa separar el hecho, el error, de la persona. Tu frustración puede ser legítima, claro, pero la conversación con el adolescente no puede partir de tu emoción desbordada, sino de un lugar de calma que permita el análisis. El mensaje no verbal de esa calma es: estoy aquí para ayudarte a entender qué ha pasado, no para castigarte por ello. O sea que primero gestionar la propia emoción para luego poder ayudarle a gestionar la suya. Exactamente. Y esto conecta directamente con todo el trabajo de la psicóloga Carol Dweck y su teoría de la mentalidad de crecimiento. Dweck demuestra que la forma en que elogiamos o corregimos es determinante. Si decimos, no pasa nada, eras muy listo, la próxima vez lo harás bien, estamos fomentando una mentalidad fija, donde el éxito depende de un talento innato que o tienes o no tienes. Pero si, con esa actitud serena, decimos, veo que esto te ha frustrado. Venga, ¿qué podemos aprender de este error? ¿Qué estrategia probaste y por qué crees que no funcionó? Estamos fomentando una mentalidad de crecimiento. El foco se mueve del resultado a la estrategia y el esfuerzo, que son cosas que sí se pueden cambiar y mejorar. Me gusta mucho ese matiz. No se trata solo de ser positiva, sino de ser constructiva. Y el texto de López Iglesias ofrece otra herramienta práctica en esta línea: proponer metas realistas y alcanzables. Supongo que esto va de crear como un historial de éxitos, por pequeños que sean, para construir confianza, ¿no? Precisamente. Es lo que en psicología se llama andamiaje. No le pides a alguien que construya un rascacielos el primer día. Le das las herramientas para poner un ladrillo, luego otro. Cada pequeña meta alcanzada es un dato empírico que le dice a su cerebro: puedo hacerlo, el esfuerzo tiene recompensa. Esas pequeñas victorias son el antídoto contra el miedo paralizante a fallar. Si el listón siempre está demasiado alto, la lección que se aprende no es la perseverancia, es la desesperanza.
Claro, se trata de gestionar nuestra propia reacción y a la vez las expectativas que ponemos. Y esto me lleva a pensar en algo más profundo. No solo cómo reaccionamos a sus errores, sino cómo gestionamos los nuestros delante de ellos. Porque si yo les doy un discurso maravilloso sobre aprender de los fallos, pero luego me ven maldecir en arameo porque se me ha quemado la cena, el mensaje que cala es el de mi reacción, no el de mis palabras. Has dado en el clavo. Ese es el segundo gran pilar del texto. El adulto como referente. Y aquí López Iglesias introduce un matiz que es potentísimo. No se trata solo de admitir que nos equivocamos. Se trata de hacerlo sin excusas ni demoras. Esto es un cambio radical. Espera, vamos a desmenuzar eso de sin excusas ni demoras. Porque es muy fácil decir, sí, me equivoqué, pero es que estaba agotada, o pero es que tú me interrumpiste. Ese pero es una muletilla universal para salvar nuestro ego. Es el borrador de la responsabilidad. Anula todo lo que viene antes. Admitir un error con una excusa no modela integridad, modela justificación. Y hacerlo con demora, días después, le quita toda la fuerza. Reconocer un fallo en el momento, de forma clara, y asumiendo el 100% de la responsabilidad, transmite un mensaje de una coherencia brutal. Transmite, soy humano, fallo. Y esto es lo que una persona responsable hace cuando falla. Lo asume, busca una solución y aprende. Es una lección que no se puede dar con palabras. Es imposible. Recuerdo una vez montando un mueble de estos de una famosa marca sueca. Me sobraban la mitad de los tornillos y la estantería parecía la Torre de Pisa. Mi primera reacción, interna, fue culpar a las instrucciones, al diseño, al universo. Me costó un minuto de orgullo herido decir en voz alta delante de mi pareja, vale, me he equivocado yo, he confundido el paso 3 con el 5. Toca desmontar esta parte. En esa pequeña admisión, en esa tontería doméstica, está el núcleo de lo que habla el texto. Es una anécdota fantástica porque es muy real y demuestra que ser un modelo no es ser infalible, sino ser honesta en la imperfección. Estamos cambiando un modelo de autoridad basado en la perfección, que es súper frágil, por uno basado en la autenticidad, que es mucho más sólido. El niño no aprende que su padre es perfecto, sino que su padre, cuando falla, sabe cómo actuar con integridad. Y eso es mucho más valioso. Muchísimo más, porque le da permiso para ser imperfecto también. Si el referente es alguien que nunca admite un error, el niño siente la presión de tener que ser igualmente perfecto, lo cual es una fuente de ansiedad tremenda. Totalmente. Y para que todo esto, admitir errores, ser vulnerable, para que pueda suceder, el entorno tiene que ser el adecuado. No puedes pedirle a alguien que se muestre vulnerable en un campo de minas. Esto nos lleva al tercer pilar del texto, la necesidad de un entorno seguro en el que puedan equivocarse sin temor a ser juzgados ni etiquetados. Y aquí el texto vuelve a sorprender con una dualidad fascinante, porque la reacción instintiva al oír entorno seguro es pensar en un lugar sin reglas, casi anárquico, donde todo se permite para no dañar la autoestima, el típico dejar hacer. Pero el texto dice justo lo contrario. Cierto. Dice que un entorno seguro no significa sobreproteger o permitirlo todo, sino que se construye con límites claros que ofrezcan seguridad y coherencia. Este punto me parece crucial porque a menudo se presenta la crianza con límites y la crianza respetuosa como dos bandos enfrentados. El texto sugiere que son dos caras de la misma moneda. Es que lo son. Los límites no son lo opuesto a la seguridad. Son una condición indispensable para ella. Un niño sin límites claros no se siente libre. Se siente perdido, ansioso. No sabe cuáles son las reglas del juego. Imagina una pista de patinaje. Las barandillas son los límites. No están allí para coartar tu libertad, sino para darte la seguridad de que si te caes intentando una pirueta, no vas a acabar en medio de la carretera. Gracias a esa barandilla, te atreves a experimentar, a patinar más rápido, a intentar cosas nuevas. Pues los límites claros y coherentes funcionan igual. Crean un marco predecible donde uno puede atreverse a fallar. Me quedo con esa analogía de la pista de patinaje, es muy potente. Pero entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo se ponen límites que den seguridad sin caer en el autoritarismo que precisamente genera miedo a fallar? El equilibrio está en el por qué y el cómo. Un límite autoritario es, esto se hace así porque lo digo yo, y la consecuencia del error es el castigo. Un límite seguro es, esta es la norma y te la explico. Está aquí para protegerte a ti o a los demás. Si te equivocas, no habrá un castigo, sino una consecuencia lógica que te ayudará a entender y a reparar.
El objetivo, como dice el texto, no es controlar, sino guiar para que encuentren soluciones por sí mismos. No es darles el mapa con la ruta marcada, es darles una brújula y enseñarles a usarla. O sea que el objetivo final es fomentar su iniciativa, responsabilidad, autonomía. Un entorno seguro no es el que te resuelve los problemas, sino el que te da la confianza y las herramientas para que te atrevas a resolverlos tú, sabiendo que si fallas, no vas a ser juzgada, sino acompañada. Y para que se atrevan a buscar esas soluciones, que inevitablemente implican ensayo y error, tienen que sentir que el propio acto de intentarlo ya tiene valor. Y ese es el último gran pilar que aborda el texto. El cambio de foco. Valorar sus intentos, no solo los logros. Esto parece la culminación de todo lo anterior. Si vivimos en una sociedad que, como decía el texto al principio, exalta el éxito inmediato, este punto es una auténtica rebelión. Es una rebelión paradigmática. Totalmente. Nuestra cultura está programada para aplaudir el podio, la matrícula de honor, el bonus de fin de año. El resultado. Pero el resultado a menudo depende de factores externos que no controlamos. Puedes haberte preparado un examen a conciencia y que ese día te encuentres mal, o que la pregunta clave sea del único tema que dejaste para el final. Si solo valoramos la nota, el mensaje es que tu esfuerzo no ha servido de nada. Es devastador y desmotivador, claro. En cambio, si el mensaje es el resultado no ha sido el esperado, pero he visto tu dedicación durante semanas, tu organización, cómo has buscado ayuda, de eso estoy increíblemente orgullosa. Ahora, vamos a ver qué falló en el último paso. La perspectiva cambia por completo. Cambia por completo porque les das poder sobre su propia narrativa. El esfuerzo, la estrategia, la perseverancia, son variables que ellos sí pueden controlar. El resultado no siempre. Al centrar el reconocimiento en lo que está bajo su control, construyes una autoestima sana y una motivación intrínseca, que es la que nace de dentro, del placer de superarse. La motivación extrínseca, la que depende del aplauso o del premio, es frágil y adictiva. Este es, de nuevo, el corazón de la mentalidad de crecimiento de Dweck. No elogiar la inteligencia, eres brillante, sino el proceso. Me fascina cómo has afrontado este problema tan complejo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que destilar lo esencial de este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Para mí, el primer punto es ese cambio de lenguaje, que no solo ser positiva, sino ser específica y centrarse en el proceso, en la estrategia. De acuerdo. Yo añadiría como segundo punto la coherencia radical del adulto. Ser un modelo no de perfección, sino de honestidad a la hora de asumir los propios fallos, sin excusas que diluyan la responsabilidad. El tercer punto para mí sería esa idea del entorno seguro con barandillas. Un espacio de libertad que no nace de la ausencia de normas, sino de la presencia de límites claros y respetuosos, que dan confianza para experimentar. Y el cuarto, que lo engloba todo, es ese cambio de paradigma, valorar y reconocer el esfuerzo y el proceso por encima del resultado final. Es la clave para cultivar una motivación duradera y una verdadera resiliencia. Es un enfoque integral, sin duda alguna. Lo es. Y si te fijas, lo que propone López Iglesias, y que se complementa también con otras teorías como la de Dweck, no es una simple lista de trucos de crianza. Es una invitación a un cambio cultural profundo en cómo entendemos el aprendizaje. La idea final es que el error no es un bache en el camino hacia el éxito. El error es el camino. No hay aprendizaje significativo sin él. Sin datos sobre lo que no funciona, es imposible descubrir lo que sí funciona. Es una visión completamente transformadora, la verdad. Y pensando en todo esto, me queda una última reflexión dando vueltas. El texto se centra en cómo guiar a niños y adolescentes. Pero al repasar estas estrategias, ser un modelo que asume sus fallos, gestionar la propia frustración con serenidad, valorar el proceso por encima del resultado, queda una pregunta en el aire. ¿Cuántos adultos están en realidad reaprendiendo a través de este proceso su propia relación con el error? Una relación que quizás nadie les enseñó a gestionar de esta forma durante su propio crecimiento.